Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que indudablemente ha conmovido a toda la provincia de Salta. Estoy hablando del caso de esta oficial de la Policía Vial, Fátima Cardoso, que tuvo un final trágico tras ser atropellada en un control policial por una persona que manejaba en estado de ebriedad. Y esto indudablemente que nos lleva a la reflexión de esta cuestión, en la que estamos todavía un tanto conmocionados, conmovidos. Mientras este programa está saliendo, han pasado algunas horas nada más desde que fueran sepultados los restos de Fátima Cardoso. Y esto indudablemente que tiene a la opinión pública de Salta, y no tan solo de Salta Capital, sino de toda la provincia, realmente consternada. Y de este tema nos vamos a ocupar desde dos aspectos. Vamos a charlar un poco de la seguridad vial, qué nos está pasando, qué está pasando con los controles, qué nos está pasando como sociedad. Y de esto obviamente que hay muchísima tela para cortar, mucho tema para analizar, así que este va a ser uno de los aspectos. Pero también no nos olvidemos que Fátima Cardoso había donado sus órganos y hubo un operativo de ablación realmente muy importante. Y esto en algún momento generó muchas dudas en la sociedad y en la opinión pública, porque hubo ahí un espacio muy corto desde el momento en que sabíamos que estaba en total estado de gravedad, que sabíamos que su evolución no era fácil, y horas después nos terminamos enterando y que se había ya decretado la muerte cerebral de Fátima Cardoso. Y minutos después, o muy poco tiempo después, nos terminamos enterando de la donación de sus órganos y del operativo de ablación que se había puesto en marcha inmediatamente. Y esto generó un montón de dudas. ¿En qué momento se decide el operativo de ablación? ¿Cuándo una persona que ha dado su consentimiento para la donación de órganos está en condiciones de que esto ocurra? ¿En qué momento de ese lapso traumático que tiene y que tuvo esta situación? Así que de esto vamos a estar hablando con gente del Cucay Salta para que nos ilustremos un poco de todo esto y además sepamos cuál fue el destino final de los órganos de esta policía que murió trágicamente. Y nos vamos a ocupar, por supuesto, de algunos aspectos legales de esto y las consecuencias, porque hay un reclamo de la sociedad de endurecer las penas. Así que de esto nos vamos a estar ocupando. Y también en el programa de hoy nos vamos a ocupar de los delitos informáticos, o de los crímenes, dicen algunos, ya empiezan a utilizar el término de crímenes informáticos. Y esto me parece que es importante que lo empecemos a analizar, que empecemos a conocer cuáles son los límites que tiene la ley, qué leyes estamos necesitando, si las leyes van al ritmo del crecimiento de los delitos informáticos, si el Código Penal está dormido frente a la velocidad con la que crecen y se reproducen los sistemas de delitos, cómo de alguna manera los delitos informáticos se han ido ocupando prácticamente todas las franjas etarias, desde los muy chiquitos hasta los muy grandes. Bueno, de todo esto nos vamos a ilustrar con quien tiene a su cargo la Fiscalía de Delitos Informáticos recientemente creada en Salta, que creo que no hay muchas todavía en el país. Así que están invitados a que podamos ilustrarnos un poco más en todas estas cuestiones que nos tienen ocupados cotidianamente. Bienvenidos. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Viernes, 18 horas.
por Somos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911, graba con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. Hoy son 6 pilares y una calle atravesando el río. Pronto serán 20 minutos más que vas a dormir antes de ir a la escuela. Estamos haciendo las cosas bien. Mi ruta es llegar a tiempo. Mi ruta es estar cerca tuyo. Mi ruta es que lleguen a tu mesa. Nuestra ruta es conocer nuevos lugares. Mi ruta es que el futuro llegue hoy. 18 obras viales en ejecución. Mi ruta es la ruta de todos, para que sigamos conectados. Siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Bueno, como les decía en la introducción, en Salta estamos todavía todos conmovidos con este caso de Fátima Cardoso, la oficial de la Policía Vial que murió trágicamente después de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad. Así que hemos invitado al secretario de Seguridad Vial de la provincia, Francisco Fleming, para que charlemos un poco de, no tan solo de este caso, porque creo que la información está bastante completa, sino que analicemos un poco qué nos está pasando, que revisemos un poco las estadísticas y qué vislumbramos como solución para el futuro. Así que gracias por venir, Francisco. Gracias a vos por invitarme y a toda tu audiencia en un día triste para toda la sociedad y en especial para la policía de la provincia, ¿no? Para el área de seguridad vial de la policía de la provincia, a donde en estos momentos estamos despidiendo los restos de nuestra compañera, la oficial Cardoso, en este domingo trágico que hemos tenido, y bueno, en el que uno puede acompañar a la familia, ¿no? Y tratar de que como sociedad aprendamos algo después de este episodio realmente que pareciera que no lo hemos hecho, ¿no? El impacto que ha tenido esto que me llamó la atención, porque uno está como muy preparado, o por lo menos la sociedad está preparada para saber que los policías tienen un nivel de riesgo, un nivel de exposición a las posibilidades más difíciles, más trágicas, si se quiere. Pero claro, no te imaginas una cosa como esta, de una persona que en total estado de ebriedad atropella a una policía y bueno, y termina de esta manera espantosa realmente, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué falla aquí? ¿Qué fallamos como sociedad? ¿Fallan los controles? ¿Faltan leyes? Porque hay hoy como un reclamo, digamos, generalizado y que hay que endurecer las leyes. Así es. ¿Esto es así? A ver, nosotros desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial acompañamos la planificación de la Policía Vial, ¿sí? En los controles periódicos y permanentes que se llevan en rutas nacionales, provinciales, en el ejido municipal.
los controles que se llevan adelante tratan de que no haya cabos sueltos, ¿sí? Y que se lleven de alguna manera adelante con todo la planificación correcta para evitar de alguna manera estos episodios, estas situaciones. Usted fíjese que el día domingo, en un control periódico que se lleva adelante en un lugar de la ciudad, el control se lleva a cabo como tiene que ser, con un auto que se detiene, una persona que presenta la documentación, que le hacen un test y que le da positivo en alcoholemia y que después tiene una reacción, una conducta que no le entiende nadie, ¿sí? A donde colisiona con nuestra compañera, produciéndole múltiples fracturas. O sea, es una conducta que no terminamos de entender, ¿no? Es algo inexplicable, ¿sí? A donde ya le habían sugerido en este caso al conductor que pueda llamar a un conductor designado para que lleve su vehículo, se le retiene el carnet como corresponde en un test de alcoholemia. No encontramos explicación a esta conducta, sinceramente, ¿sí? Yo creo los controles se llevan correctamente, ¿sí? Y siempre se trata de llevarlos adelante con una planificación de que sean mejores cada vez más, ¿sí? Eso se lo hace, la policía tiene una labor y un compromiso para con los controles de una manera que lo amerita, esa responsabilidad para hacerlo. El personal que trabaja en estos controles tiene una preparación para el conflicto, digamos, porque se supone que se trata de un control, que se hace la alcoholemia, que es positivo, negativo. Por supuesto. Una capacitación permanente para el conflicto, en el trato al usuario, en cómo llevar adelante situaciones que pueden producirse al momento que un conductor se ofusque de alguna manera, por así decirlo. Sí, tienen una capacitación permanente. Yo resalto el compromiso y la responsabilidad con la que se llevan adelante estos controles, ¿sí? Yo, como siempre digo, no se puede, digamos, dejar de prepararlo a nuestro personal de la Policía de la Provincia, porque estas situaciones ameritan hacerlo. Ahora, lo que nosotros no podemos prever es una conducta de este masculino, una conducta irracional completamente, a donde colisiona con la oficial Cardoso, estando ella de espalda, llevando adelante un control en otro vehículo. O sea, es una cuestión que no le encuentro explicación. Creo que en ese aspecto como sociedad no hemos aprendido nada, parece, ¿sí? Nosotros en la concientización y en la sensibilización permanente que hacemos a toda la sociedad, a nuestros más niños, ¿sí? Desde niño inculcarle el respeto por las normativas viales, porque las normativas viales están, hay que conocerlas y respetarlas. Ahora, Francisco, creo que hay muchas preguntas a partir de este caso. ¿Qué dicen las estadísticas? Hablo de los controles de alcoholemia, vamos a referirnos específicamente a esto. ¿Cómo estamos respecto de años anteriores, en lo que vamos de este año? Porque todos los fines de semana conocemos lo que se publica de la cantidad de casos, la cantidad de controles y la cantidad de casos detectados positivos en los controles de alcoholemia. ¿Estamos mejor, igual, peor? A ver, nosotros tenemos unos índices realmente alarmantes con personas lesionadas y personas que han perdido su vida en siniestros viales. Al día de la fecha tenemos 45 personas que han perdido su vida en un siniestro vial, ¿sí? Con respecto a otros años, nosotros venimos de una pandemia, el post-pandemia de alguna manera vuelve a reactivar la transitabilidad del usuario de un lugar al otro. Con lo que usted me dice, con las infracciones con respecto al consumo de alcohol, teniendo en cuenta que nosotros en nuestra provincia tenemos la tolerancia cero, ¿sí? Nosotros venimos, desde que comenzó el año hasta el día de la fecha, con un promedio por fin de semana, ¿sí? Por supuesto, hemos tenido fin de semana de carnaval, hemos tenido fin de Semana Santa, que son más extensos que cualquier fin de semana. Tenemos un promedio de 250 a 300 infracciones por alcoholemia, ¿sí? Es una constante que estamos teniendo. En toda la provincia. En toda la provincia, ¿sí? Y de alguna manera, porque los controles no se llevan solamente en la jurisdicción de acá de la capital, sino en todas las jurisdicciones de la provincia. Y de manera simultánea se hacen los controles todos los fines de semana, ¿sí?
Entonces nosotros vemos que estamos en una media, de alguna manera, que a años anteriores ha crecido, ¿sí? Ha crecido. Entonces, de alguna forma, nosotros estamos controlando más de 10.000 vehículos por fin de semana en toda la provincia, ¿sí? Y pareciera que todo lo que hacemos no alcanza, y es así, no alcanza. Nosotros comenzamos con nuestros más niños en la sensibilización, en la concientización y en talleres permanentes en todos los establecimientos educativos de la provincia, públicos, privados, terciarios, universitarios, ¿sí? En la concientización por el respeto a nuestras normas viales. Ahora, quizás es tiempo de empezar a debatir y pensar ya en incorporar esto en las currículas de las escuelas. Seguro que sí. Desde los primeros grados. Seguro que sí. Si bien eso tiene que introducirse por una ley nacional, eso no quita que nosotros, en conjunto con la Policía Vial de la provincia, que tiene un área de educación que articula y que mancomunadamente trabaja con el área de educación y de capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, llevemos adelante estos talleres permanentes, ¿sí? De manera permanente lo hacemos. Nuestros más niños son una esponjita que van absorbiendo y después son nuestros correctores. Hoy a veces en el apuro un usuario sube al auto, ¿sí? No se da cuenta, arranca, y el niño, su hijo, le dice: papá, el cinturón, te olvidaste. Eso implica que las cosas estamos haciendo bien desde el inicio, desde que nuestros niños ingresan al nivel primario y comienzan a concientizarse y a sensibilizarse, ¿sí? Ellos son los que nos colaboran a nosotros, pero también nosotros de alguna manera tenemos que concientizarnos por el respeto a las normativas viales. Debemos hacerlo. El exceso de velocidad, ¿sí? La distracción de atender un teléfono celular. Nosotros de alguna manera no podemos quedar rehén el usuario común de a pie, como digo yo, ¿sí? Ni tampoco el que está manejando un vehículo, un motovehículo, el uso del casco. El uso del casco, nosotros venimos replicando una clínica de manejo seguro de motocicletas en toda la provincia. Es política de Estado para esta gestión, para nuestro gobernador, la seguridad vial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo le pido y te agradezco de corazón que a través tuyo y de tu programa podamos pedirle ese compromiso, ¿sí? A toda la sociedad, esa concientización, ¿sí? De que podemos salir y podemos regresar a casa sanos y salvos, ¿sí? Me parece que eso es una cuestión lógica, que lo tenemos que tener incorporados con nosotros. Es un tema cultural, un tema de vida o muerte. El domingo hemos tenido muerte, ¿sí? Entonces me parece que es el momento de que pongamos lo nuestro y nos comprometamos de verdad con nuestra seguridad vial. Porque mientras ocurría, digamos, y seguía toda esta tragedia que hoy están sepultando los restos de Fátima Cardoso. Así es. Este miércoles en la mañana, otro conductor en estado de ebriedad choca, creo que en la calle San Martín, cerca del mercado artesanal, choca contra una pollería, se baja, quiere agredir al policía, en total estado de ebriedad, miércoles en la mañana, ¿sí? No aprendemos. No aprendemos. Es a lo que yo le decía, que como sociedad creo que es un tema pendiente que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Todas estas situaciones tienen que ver, como usted lo dice recién, a que más del 70% de estas situaciones tienen que ver con conductas humanas que se pueden evitar. Que se pueden evitar. No conducir un vehículo después de una ingesta de alcohol, ¿sí? El exceso de velocidad, que se lo ve a diario, en ese apuro, por ejemplo, de llevar a nuestros niños al colegio a horario porque no hemos demorado. Creo que eso tiene que ver con una planificación nuestra de salir más temprano de casa para, como corresponde, llegar a horario y no ir a alta velocidad, sino respetar nuestra normativa vial para llegar a destino. Estas situaciones, como hace referencia a usted, o como la que pasó en Cafayate en el día de ayer también, a donde una mujer en un estado de ebriedad y en un test de alcoholemia positivo que obtienen su resultado, intenta agredir a otra femenina de la policía de la provincia, creo que tiene que ver con nuestras conductas, con nuestro compromiso con el prójimo, ¿sí? Y de alguna manera comenzar a comprometernos de verdad, porque no es solamente los controles, mayores multas más caras, leyes mucho más firmes, sino es también la responsabilidad de cada uno. En eso tendremos que trabajar y mucho seguramente. Francisco, muchas gracias por venir. No, muy gracias amable. A usted y a toda su audiencia. Hasta cualquier momento. Ya volvemos.
Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911, graba con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. Las obras de bacheo son nuestra prioridad. Seguramente viste en tu barrio o en el centro de Salta las máquinas y los operarios. Redoblamos esfuerzos. Trabajamos de día y de noche. Desde el inicio de nuestra gestión, invertimos fondos municipales para el arreglo de calles. Hoy tenemos frentes de obras activos por todas partes. Seguiremos haciendo obras de bacheo de calidad, para que duren, para que Salta esté mejor. Mi ruta es llegar a tiempo. Mi ruta es estar cerca tuyo. Mi ruta es que lleguen a tu mesa. Nuestra ruta es conocer nuevos lugares. Mi ruta es que el futuro llegue hoy. 18 obras viales en ejecución. Mi ruta es la ruta de todos, para que sigamos conectados. Siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Viernes, 18 horas, por Somos. Bueno, les decía en la introducción que vamos a intentar empezar a conocer qué está pasando con el ciberdelito. Hace algunos programas atrás nos visitó el ministro de Seguridad y entre tanto mapa del delito empezaba a emerger con fuerza el ciberdelito. Incluso me llamó la atención que se empieza a hablar hasta del crimen delito, y esto, digamos, resulta como fuerte. Entonces hemos invitado para el programa de hoy a la fiscal penal en ciberdelincuencia de una fiscalía recientemente creada, 4 meses data la creación de esta fiscalía novedosa, y que por lo que tengo entendido no hay muchas que estén funcionando en la Argentina o que se haya creado. Así que de todo esto vamos a hablar con la doctora Sofía Cornejo, que nos está acompañando. Muchas gracias por venir, muy amable. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queremos ilustrarnos un poco antes que nada, y lo primero es, ¿hay muchas fiscalías de ciberdelincuencia en la Argentina? Tengo entendido que no. No, la de Salta sí específicamente creada con la especialidad en ciberdelincuencia, seríamos la 4ª. Está la de Nación, a cargo del doctor Asolín, la de Ministerio Público Fiscal de Cava con la doctora Dupuy, está la de Córdoba con el doctor Franco Pilnik y Salta en 4º lugar. A ver, el ciberdelito o los tipos delictivos que caen en mi fiscalía son delitos que se dan en todo el país, en todo el mundo podríamos decir, pero somos pocos, somos 4 las fiscalías, los fiscales que tenemos la especialización y que tenemos la preparación y contamos con el equipo especializado para la investigación, ¿no?
uno tiene la sensación que el ciberdelito corre a una velocidad como la del Internet más rápido. Las leyes lo van acompañando, las leyes que se necesitan para combatirlo. Bueno, hay una realidad y es que la pandemia vino a hacer como un efecto acelerador de este proceso que ya se veía venir, es decir, de que cada vez nuestra vida pasaba a ser más online de lo que veníamos llevando, ¿no? Es decir, la pandemia obligó a que mudemos y que el escenario ya sea el escenario online, que yo no hablo de escenario virtual, porque cuando hablamos de escenario virtual hablamos de un escenario que no existe o que no tiene entidad, y en realidad la vida online sí tiene repercusión y tiene consecuencias, y lo vemos con los delitos. Entonces hay una realidad, en Argentina se dictó la ley 26.388, que es conocida como la ley de los ciberdelitos, pero quedaron varios vacíos o quedaron varias conductas que hoy en día son conductas justamente disvaliosas y que no están previstas en el Código Penal. Y cuando uno habla del derecho penal, si algo no está previsto en el Código Penal, la Fiscalía no puede investigar. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es publicación de fake news, que estuvo tan en boga, diríamos, el tema, sí. Cuando hablamos de lo que es hostigamiento digital o el stalking, como se llama, o cuando hablamos de lo que es difusión no consentida de imágenes, por ejemplo, cuando hablamos del sexting, cuando después de esas imágenes, el sexting como práctica de enviar fotos o videos, esa palabra está compuesta por sexo y ting de texting, entonces eso de intercambiar material, cuando esas fotos después la pareja decide mostrarlas al mundo, eso tampoco está previsto. Si hubiera amenaza de por medio, coacción de por medio o extorsión de por medio, sí, pero no como delito propio, como ciberdelito propiamente dicho. Entonces hay como conductas disvaliosas que hoy en día tenemos un vacío. A su pregunta, sí, la ley está un poco atrasada respecto a cómo va avanzando Internet. O sea que nos tenemos que asustar un poco más, digamos, respecto, digamos, de estos vacíos que todavía tenemos, porque están con nosotros todo este tipo de delitos. Sí, la verdad, como que no le puedo decir delito porque no están previstos en el código, sí, claro. Hablo de conductas disvaliosas, realmente es de todos los días, y a la Fiscalía llega gente todos los días por haber sufrido este tipo de conductas, haber sido víctima de este tipo de acciones, y más que asustarnos tenemos que cuidarnos, tenemos que ser cuidadosos. Internet es algo muy bueno, es una herramienta muy buena, pero tenemos que saber cómo utilizarla. A ver, Internet tiene 3 características que tenemos que siempre tener en cuenta. Internet no conoce fronteras, es decir, podemos comunicarnos con gente de todo el mundo y ellos con nosotros. Lo que es la masividad, yo con un clic puedo llegar a 1000 personas con un solo clic sin moverme de mi casa. Algo que es importante y que sobre todo tiene que ver mucho en lo que son los delitos contra los menores en red, que son los que por ahí son los más, los que traen más efectos. En ese caso, la anonimización, Internet permite que uno se anonimice a través de una pantalla y que uno pueda fingir ser alguien que no es y que del otro lado no sepan con quién estamos interactuando. Y eso a los niños, que son muy vulnerables, que son maleables y que que uno cree que nacieron sabiendo, en realidad no saben. Ellos por ahí saben cómo manejar un dispositivo, pero no entienden y no pueden manejar la información. Entonces los mayores tenemos que estar atentos a eso y guiarlos. Hablabas de que Internet no tiene fronteras y el delito por Internet tampoco tiene fronteras, entonces esto debe dificultar, porque es muy fácil la triangulación de, no sé, cometer delitos en la Argentina desde cualquier otro país. Bueno, sin ir más lejos, los que son las estafas, que yo no le digo estafas informáticas, porque la estafa informática es un delito muy específico y que tiene que ver con manipulación de sistemas informáticos. Pero la estafa virtual, que es la que hoy en día todo el mundo sufrió, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, que yo compré, que me dieron, que me dijeron, o la que estamos ahora viendo es de las nuevas modalidades a través del home banking, que te aparece una ventana emergente, te pide un token. Todo lo que son las estafas, el 95% de los casos, los estafadores no están en Salta. Se han dado casos de las cárceles de Córdoba, en algunos casos, digamos que... No, en algunos casos no, en la gran mayoría. ¿Sí? Sí, y eso justamente hablábamos la vez pasada con gente de Buenos Aires, que claro, es gente, y los mismos de Córdoba nos decían, cuando yo pregunté por qué no se podía, poner hasta un inhibidor de señal, uno dice por ahí algunas medidas que uno dice por ahí son básicas, bueno, tienen una explicación hasta política y social de por qué no. Primero, bueno, por los alcances del inhibidor de señal, que no vamos a hablar de eso ahora, pero sí respondieron que, por ahí es más fácil tenerlos ocupados con el celular y mientras las víctimas no sean de esa provincia,
Fue una respuesta medio compleja. Y se comprueba que son desde celulares, no de teléfono fijo de las cárceles, sino de celulares. Así es, de líneas de celular. Bueno, y muy común en estos últimos tiempos es, digamos, el hackeo de los teléfonos y empezar a pedir plata a los contactos de esos teléfonos. Eso por lo menos se está viendo como más comúnmente. Sí, es moneda corriente de todos los días, por eso uno tiene que tener siempre en cuenta, lamentablemente ahora mi consejo es desconfiar. Desconfiar siempre, lamentablemente no es algo bueno, un buen consejo, pero sí para cuidarnos hay que desconfiar, hay que tener cuidado cuando a uno le piden plata, o piden token, o piden un DNI, o piden el dato que sea, nunca demos ningún dato a nadie que no sepamos que realmente es. Y la única forma de saberlo es viéndolo cara a cara o hablando hasta por línea telefónica, a la vieja usanza. Ahora yo opto por hablar telefónicamente para chequear si la otra persona, la que me está pidiendo plata o la que me está pidiendo algún dato, es quien dice ser. La delincuencia organizada empezó a utilizar Internet, digamos por eso son este tipo de delitos que se cometen un preso desde una cárcel o alguien que hackea un teléfono, pero parece que las organizaciones delictivas empezaron a usar Internet como una herramienta. Así que hay que estar como muy atentos a estos. ¿Cómo se analiza esto desde la justicia? Es más, justamente que haya una fiscalía especializada y que nuclee todos estos casos, por lo menos hablando de lo que es, bueno, también en lo que es distribución de material de abuso sexual infantil también, ¿no? Porque hablamos ya de redes de pedofilia. Pero hablando de las estafas, que es lo más común, desde la fiscalía, al centralizar este tipo de delitos, tenemos una especie de base de datos en donde vamos entrecruzando información. Entonces, no es que vamos estafa por estafa, sino que vamos armando grupos con 4, 5, 6 denuncias, entonces se van vinculando, relacionando y llegamos a veces a tener grandes grupos que se repiten en muchas denuncias. Es como que por épocas agarran sectores. Bueno, y la ciberdelincuencia lo que tiene como particularidad es esto que mencionaba hace un ratito, que es esto de abarcar todas las franjas etarias, desde los más chiquitos a los más grandes. Los más grandes fundamentalmente, que son robos de identidad y estafas. Y los más chicos, que es el grooming, En los más grandes también tenemos que se está dando bastante ahora la sextortion, es decir, por ahí se contactan con algún mayor, generalmente varones, entonces tienen algún tipo de intercambio, los seducen y después esas fotos por ahí lo usan para intercambiar por plata, que si usted no nos da plata, vamos a publicar las fotos. Bueno, eso se está viendo bastante acá en Salta. Y lo que es con los menores, que sí, es el tema que por ahí desde la Fiscalía yo le pongo mucho énfasis. Estamos trabajando mucho con los colegios en lo que son campañas de concientización, que por ahí uno dice no es el trabajo específico de la Fiscalía, pero me parece que yo recibiendo en la Fiscalía tantas denuncias y tantos avisos de lo que está pasando en los colegios con lo que es distribución de material de abuso sexual infantil entre los niños mismos, que por ahí no saben lo que se están transmitiendo, pero que sepan que cuando tengan 16 años va a ser delito, o pueden ser imputados por eso, hasta lo que es el ciberbullying, que no es delito, pero sí tiene que ver con conductas a través de la red, lo que es el grooming. Hoy en día los chicos a través de la Play, a través de los juegos del Free Fire, Fortnite, Roblox, están en contacto con gente que dice ser niños como ellos y terminan contactándolos y son adultos y terminan después teniendo algún tipo de conflicto, de problema. Los chicos hoy en día son muy vulnerables y están al alcance de mucha información y de mucha libertad, que uno cree que por ahí los tengo en mi casa, o como dicen, no, si mi hijo era el más bueno, el más santo, no salía. Yo siempre le digo a las madres, preocúpense por el que no sale más que por el que sale. En este caso, en el tema de las edades, había algunos informes, no lo tengo actualizado específicamente, pero empezaban a hablar como, o dar recomendaciones de a qué edad es conveniente que los chicos empiecen a tener un teléfono celular. ¿Esto se actualizó? ¿Hay algo definido en esto o es una materia abierta? No, si yo le dijera una opinión, le estoy inventando en realidad, porque técnicamente no conozco esos informes. Podría opinar como madre, pero no es ese no es este el momento. Sí, porque digamos eran algunos informes de países europeos y algunos sí, estuve leyendo algo, pero sí, no que conozco la 13 realidad. años, pero digamos no era nada específico, ni los por qué, ni nada, digamos, era solo una especie de prevención. No, y yo creo que además el tema de establecer una edad muy específica tampoco nos libra de nada, ¿no? Yo creo que los chicos tenemos que enseñarlos, educarlos, orientarlos y más que nada hacerles ver los peligros a los que están sometidos si no tienen cuidado. Yo creo que eso es más importante, enseñarles a que se cuiden.
Esta es la fiscalía más nueva de la Argentina, de las 4 que hay es la más nueva. Así es. ¿Qué estadísticas hay respecto de la resolución de las denuncias? ¿Qué porcentajes manejan? Nosotros tenemos un ingreso, voy a hacer un estimativo, ¿no? Mensual de 100 denuncias por mes. Es más, diría un poquito más, pues ya vamos por la 500 y pico. El 20% tiene que ver con delitos sexuales contra menores, el otro 80% con el tema, o digamos 75% el tema de estafas y un 5% con daño informático o alguna otra modalidad. Estamos con un buen resultado, estamos con personas detenidas. No puedo darle números y cifras porque tampoco sería muy responsable de mi parte decirle datos que por ahí no están. Hay 4 o 5 personas detenidas, tenemos 2 con juicio abreviado a la espera de condena. Yo creo que en 4 meses se está trabajando, y no solo eso, sino se está trabajando mucho en lo que es concientización, capacitación desde la Fiscalía. Nos comunicamos con las víctimas van a la Fiscalía, muchos no saben qué hacer o cómo manejarse, entonces yo creo que el trabajo es complejo, y no solo en números, sino también en lo que es atención y vínculo con la gente. En las fiscalías estas que ya estaban funcionando, ¿hay algún tipo de estadística de la resolución? No se conoce, desconozco. Primero que se conozca. Desconozco, yo no conozco. Las recomendaciones, estamos en plena campaña electoral y la herramienta de Internet, digamos, ha entrado muy fuerte en las campañas electorales. La fake news son noticias. En estos últimos tiempos. ¿Qué se recomienda? ¿Qué les recomienda a los candidatos? ¿Qué tipo de recomendaciones se pueden hacer desde una fiscalía? No, yo a los candidatos no les puedo recomendar nada, pero sí les puedo recomendar a la gente que no solo en épocas de elecciones, yo creo que para todos los ámbitos de su vida, que cuando lea algo, chequen fuente, chequen de dónde salió, vean que realmente haya sido extraída, no sé, esa frase, esa imagen o lo que fuere, de algún lugar confiable. Como le digo yo, más que eso no puedo recomendar. Con respecto a las fake news, ¿qué tipo de resolución puede tener de la Fiscalía? Por lo menos hasta este momento. No, ninguna, porque no es delito. No es delito. No. ¿Y cuánto se necesita? ¿Hay proyectos ya como para, digamos, proyectos de leyes tanto en la Nación como en la provincia que se pueda avanzar en este sentido? No en la provincia, sí en Nación, porque el Código Penal lo reforma el Congreso de la Nación, entonces diputados y senadores nacionales tienen que trabajar en conjunto para eso. Sí conozco proyectos de ley que preveía tanto lo que son las fake news, lo que es el hostigamiento digital y lo que es la difusión de imágenes, la difusión no consentida de imágenes, pero al día de la fecha no hay ningún tipo de resultado. No hay avance ni resoluciones específicas. No. Bueno, y en Salta el delito denunciado por hasta ahora, el más común, ¿cuál es? Son las estafas virtuales, que es decir, a través... Porque si uno habla de delitos informáticos, están específicamente los delitos informáticos específicos, que puede ser una estafa informática, que es manipular un sistema informático y a través del cual, el sistema bancario, a través del cual uno estafa. Estas son delitos comunes, como la estafa, pero como es cometido a través de la red, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook, la red que sea, se convierten en delitos que es mejor que sean investigados por la Fiscalía. Le agradezco mucho haber venido. Queremos empezar a conocer un poco más y seguramente con el avance del trabajo de la Fiscalía, que irán apareciendo casos, estaremos requiriéndola para conocer un poco más en detalles esto. Bueno, así que muchas gracias. No, a usted, gracias. Nosotros ya volvemos, quédese ahí porque vamos a estar hablando de la donación de órganos a raíz de este caso de la oficial de policía Fátima Cardoso. Ya volvemos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911, graba con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. Hoy son 6 pilares y una calle atravesando el río. Pronto serán 20 minutos más que vas a dormir antes de ir a la escuela. Estamos haciendo las cosas bien. Mi ruta es llegar a tiempo. Mi ruta es estar cerca tuyo. Mi ruta es que lleguen a tu mesa. Nuestra ruta es conocer nuevos lugares. Mi ruta es que el futuro llegue hoy. 18 obras viales en ejecución. Mi ruta es la ruta de todos, para que sigamos conectados. Siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Viernes, 18 horas, por Somos. Bueno, les decía que entre tanta cosa que ha derivado de este trágico suceso con la oficial de policía Fátima Cardoso, la donación de órganos ha sido una derivación de esta situación conmovedora. Pero junto con esto, también queremos aprovechar para conocer un poco más de todo este procedimiento, porque yo les decía, fue una secuencia como muy rápida de la información sobre el estado de salud de la oficial Cardoso y en qué momento es que se puede decidir, a partir obviamente del diagnóstico de la muerte cerebral, cómo es el proceso a partir de ese momento tan doloroso, cómo se empieza a actuar para el proceso de ablación y lo que esto significa todo un mecanismo de organización. Así que lo hemos invitado al director de Cucay Salta, al doctor Martín Flores, a quien le agradezco que esté acompañándonos y que se haya hecho el tiempo, porque sé que está ocupadísimo. Así que muchas gracias por venir. No, por favor, el agradecido soy yo al respecto de la invitación y bueno, algo tan importante como hablar de la donación de órganos. Bueno, porque vamos a hacer las dos cosas. Queremos saber cómo fue en este caso y cómo es este mecanismo, en qué momento se decide que hay que poner en marcha el operativo de ablación, porque yo decía, la secuencia fue muy rápida, del estado de salud de ella, de la terapia intensiva, el diagnóstico de la muerte cerebral, ¿es ahí cuando se activa? Exactamente, un poco. Exactamente. En nuestro país existe una ley, que es la ley 27447, que es también llamada Ley Justina, que determina que todas las personas que habitan el pueblo argentino, a partir de los 18 años somos todos potenciales donantes. A diferencia de la ley anterior, la ley vieja de trasplante, que hablaba de presunto donante, no de potencial donante. Salvo que expresemos nuestra negativa a la donación. O sea que ahí ya tenemos una limitante. Lo otro que quiero decir y aclarar... Somos todos donantes, excepto que digamos que no. Excepto que digamos que no, en las vías correspondientes, legales correspondientes. Ahora, con el caso de las personas pueden ser donantes vivos y donantes fallecidos. El donante vivo, por ejemplo, es aquel que dona sangre y decimos quiero donar médula ósea. Entonces estamos donando una célula, que es para la médula ósea, producción de médula ósea.
También pueden donar órganos los donantes vivos, como por ejemplo, si somos compatibles, yo le puedo donar a usted un riñón y yo quedar con un riñón y ando muy bien, es decir, no hay problema. Que hay muchos casos conocidos. Muchos casos, inclusive algunos conocidos. Y en el caso de los fallecidos tenemos dos particularidades. La primera, que tiene que ver con lo que llamamos técnicamente parada cardíaca o paro cardiorrespiratorio. Supongamos que vamos en la ruta, tenemos un accidente y nos morimos. Ese paciente en parada circulatoria o parada cardíaca, ¿sí?, puede donar tejido, que son las córneas, y da oportunidad a 2 personas que puedan volver a ver. Y la segunda opción... No los órganos. No los órganos, justamente. No los órganos porque el corazón se para. No hay circulación, parada circulatoria. Ni oxígeno ni de sangre. Ni de nada. Entonces, automáticamente se descarta los órganos, porque el órgano, para estar vital, debe estar perfundido, vale decir, con circulación sanguínea. Y está la otra opción, dentro de los pacientes, de los donantes fallecidos, que es aquella en donde vamos por la ruta, tenemos un accidente. Decimos, el paciente está grave. Hay un tiempo para acercarlo hasta la guardia de un hospital. En esa guardia del hospital se hace la reanimación, el triage de entrada y dicen, bueno, hay que compensarlo, hay que mandarlo a la terapia intensiva, al servicio de terapia intensiva. Cuando el paciente está en terapia intensiva, se lo estabiliza, trata de estabilizarse y se le determina lo que se llama la muerte encefálica. Muerte encefálica quiere decir que hay una desconexión total del cerebro con el resto del cuerpo. Por lo tanto, el paciente no responde a los estímulos, no siente, no responde a los estímulos, no tiene conciencia, pero sí tiene su corazón latiendo. Por lo tanto, al estar el corazón latiendo, están perfundidos esos órganos, es decir, hay circulación de órganos. Y por lo tanto, hay que tratar en lo posible de salvar esos órganos para poder hacer la ablación correspondiente. La ablación, cuando hablamos de ablación, estamos hablando de sacar un órgano del cuerpo para poder después distribuirlo en los pacientes que necesitan un trasplante, que están como indicación de trasplante. Entonces, la muerte encefálica se da, ya te estoy dando un ámbito que es la terapia intensiva, con ciertas condiciones, en donde nosotros hacemos una serie de estudios para determinar legalmente la muerte encefálica. Legalmente, la muerte encefálica es un paciente fallecido. O sea que legalmente también tiene que estar certificado, digamos. Exactamente. No tan solo por parte del médico, sino que también legalmente tiene que estar certificado que hay muerte encefálica. Exactamente, especialmente en estos casos que son judicializados. En los casos que tienen muerte encefálica y no son judicializados, directamente el médico diagnostica, o sea, da el diagnóstico de muerte encefálica y automáticamente el CUCAI, en este caso el INCUCAI, actúa sobre el paciente y procede a la ablación de órganos o no, porque si tiene la negativa, no se produce ninguna ablación. Tendrá muerte encefálica, pero el cuerpo se entrega. Esto es muy importante también de saberlo, que si yo expreso la negativa de la donación de órganos, el cuerpo directamente se entrega, automáticamente se entrega. Si yo digo, sí quiero ser donante, que es la mejor opción, porque donar órganos es dar vida, si es donante, entonces se procede a toda esta serie de procedimientos para poder sacar los órganos y mantener el cuerpo vital, con la muerte encefálica, pero con el cuerpo vital en cuanto a los órganos para poder hacer los operativos que llamamos nosotros. O sea, el cuerpo, desde el momento que se diagnostica la muerte encefálica, empieza el proceso de mantener el cuerpo en condiciones de la ablación. Exactamente. Y ese mantenimiento del cuerpo no tiene que ser más de 72 horas. Es decir, en un operativo tenemos de 72 horas a 4 días para poder mantener, porque los órganos se van deteriorando, ¿se entiende? Entonces, cuanto antes hagamos el diagnóstico de la muerte encefálica y no fijemos, el CUCAI trabaja de una manera muy seria
por eso quiero que la gente se quede tranquila, que hay procesos de transparencia y avalados por la ley, en donde nosotros tenemos registrados todos los pacientes con su voluntad de donar o no. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos fijamos con el número de documento en el SINTRA. El SINTRA es el Sistema Nacional de Trasplante, en donde está muy bien especificado todo lo que es la situación de cada paciente, de los pacientes que están en lista de espera de un órgano, que eso después se selecciona. Cuando ya empezamos a sacar los órganos, se distribuyen. ¿Y qué se distribuyen? Se distribuyen en prioridades. Hay urgencias nacionales, emergencias nacionales, ¿sí? Y la mayoría de las veces también quedan en la región los órganos que se distribuyen. Y el proceso de determinar qué órganos sirven para ser donados y la ablación se hace en la terapia intensiva. En ese momento, exactamente. Desde el momento en que declaramos la muerte encefálica y que vemos si el paciente está declarado como donante, o la tercera opción que nos queda, dijimos, no donante. Sí donante, procedemos. No donante, entregamos el cuerpo. Pero aquella persona que no dijo ni sí ni no, esa persona se le aplica la ley, que quiere decir procedemos a la ablación. Nada más que hay un detalle a tener en cuenta, que como ahora somos todos potenciales donantes, ¿sí? Nosotros hablamos y acordamos, explicamos el procedimiento a los familiares, nada más. Si los familiares deciden que no, lamentablemente hay que aplicar la ley, es decir, lo tenemos que hacer de alguna manera. ¿Estamos? A pesar de la negativa. A pesar de la negativa, porque la ley vieja lo que decía era el presunto donante, es decir, yo consultaba a la familia y la familia decidía que no, entonces respetábamos esa decisión. Pero acá lo que se pretende es que las personas tomen la decisión de sí o de no. Y no recordemos que el espíritu de la ley dice que la donación de órganos es voluntaria, solidaria y altruista. Al ser voluntario, yo no puedo obligar a las personas a que sean donantes, pero sí como profesional de la salud tengo la obligación de informar que la donación de órganos se toma como alternativa de tratamiento para muchas enfermedades y especialmente con el aumento de la incidencia que ha habido de enfermedades crónicas no transmisibles como el caso de hipertensión arterial y de la diabetes, que afectan directamente a órganos como por ejemplo el riñón, donde tenemos una lista de espera de hasta ya inscriptos en lista de espera confirmados de hasta 238 pacientes en este momento, que están esperando un riñón. Sí, es el órgano más demandado en la República Argentina y en Salta Capital. El número de 230 y pico te lo di por Salta Capital. Por Salta. Y después sigue, ¿cuál es el otro órgano? El otro órgano, requerido? Bueno, estamos en el orden de los tejidos, las córneas también, que son muy demandadas por el tema de la ceguera, que está en relación directa también con estas dos enfermedades, porque diabetes produce, por ejemplo, exudados a nivel de la retina, hígado y también tenemos en menor cantidad corazón e intestinos. Esta característica de potencial donante, sí. Si yo no quiero, no quiero ser donante. Sí. Y si soy un potencial donante que quiero donarlos, ¿tengo que hacer algo o solamente con no decir nada quedo ya como un potencial donante? ¿Quedo como un donante? Bien. ¿Con no decir nada o hay que hacer algún trámite, decir algo? Perfecto, lo estás diciendo de manera perfectamente bien. Esto es lo que la gente tiene que entender, lo que vos estás diciendo. Mejor si yo expreso ser donante, es decir, sí quiero ser donante. Ahora, si yo no dije sí y tampoco dije no, vuelvo a repetir, nosotros aplicamos la ley, hacemos la ablación. Pero tenemos que llegar a un consenso con la familia, informarle a la familia que vamos a realizar el procedimiento. Que eso es un tiempo valioso. Valiosísimo. Sí, claro. Eso se llama procuración. Para nosotros en trasplante se denomina procuración. Y además
ahí entran a tallar otros tipos de factores, porque nosotros cuando estudiamos la parte de trasplante, cómo comunicar la muerte, tenemos que comunicar la muerte, o sea, tenemos que estudiar los momentos de eso. Entonces ahí la ley, ya no importa la ley, sino la empatía que tengamos claro. con el paciente. Bueno, por último, y por muy cortito, porque no tengo mucho más tiempo, si tengo la decisión de decir que sí, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo más fácil, lo más rápido, es bajarse la aplicación Mi Argentina en el celular. Es una aplicación gratuita, donde allí figuran el carnet de conducir, que eso es otra cosa que quiero aclarar. El carnet de conducir ya no tiene validez desde hace 4 años. Es decir, que si yo digo sí quiero ser donante en el carnet de conducir, pero no lo registré en Mi Argentina, el RENAPER, que también es el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil y en el Correo Argentino y por supuesto en el CUCAI Salta, que son los 5 organismos oficiales en donde tengo que ir y decir sí quiero ser donante, no tiene validez el carnet de conducir. Bueno, esperemos que haya sido todo esto de mucha utilidad. Gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes, y donar salva vidas, eso es lo importante. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, vamos a estar nuevamente el domingo con ustedes a las 8 de la noche con otro Cadena 365 Televisión. Gracias por acompañarnos.